Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, pues nada, quería hablar un poco acerca del tema de la Trinidad, cómo no tiene ningún tipo de sentido, cómo realmente la Trinidad nos muestra un Jesucristo que no existe, un ser que realmente no tiene ningún tipo de sentido, y que incluso los concilios al final lo que consiguieron fue crear todavía más confusión, simplemente por no reconocer que Dios el Padre es nuestro único Dios, del que proceden todas las cosas, y que nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda la creación, simplemente es otro ser espiritual creado por el Padre, un Dios creado y subordinado, ¿no? Bueno, quería para desarrollar este tema y ver qué es lo que realmente se metió dentro de esa persona, de ese ser, de lo que era Jesús, el Jesús humano, porque estas personas tampoco nos van a poder decir eso, ni qué es lo que salió de ese único Dios. Pues resulta que dentro de las creencias que Jerónimo dice que tenía orígenes, resulta que le dice dice que, bueno, que Jesucristo era un ser espiritual creado por el Padre. Para Jerónimo esto era una herejía, y luego lo que le viene diciendo es que ese alma, ese alma que era un espíritu, es el que se mete dentro de lo que viene siendo el Jesús histórico, ¿no? Orígenes tenía mucha influencia gnóstica, y al final pues los gnósticos lo que enseñaban es que ese ser espiritual, aunque los gnósticos estaban más relacionados con la parte de Dios, una emanación de Dios, pues resulta que Orígenes dice que ese alma, esa primera creación, se mete dentro de ese Jesús. Ellos normalmente, los gnósticos, decían que fue el día de su bautismo. Con relación a Orígenes, pues no he leído cuándo se produjo eso. Hoy día la unión hipostática del mundo trinitario, pues resulta que esa unión, en vez del día del bautismo, como decían los gnósticos, pues ellos creen que esa unión hipostática se formó cuando Jesucristo pues entra al vientre de María y se desarrolla y se unen esas dos naturalezas, la naturaleza espiritual con la naturaleza física, ¿no? Y es lo que enseñaba, como podéis ver aquí, el propio Orígenes de Alejandría. Bueno, en el año 431, en el concilio de Éfeso, pues se llega a esa conclusión y dice lo siguiente: pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne. O sea, la naturaleza del verbo, lo que fuera ahí arriba, Orígenes, por ejemplo, creía que era un alma, un ser espiritual. Nosotros también creemos que era un ser espiritual, que se transformó directamente, cogió, como dice la Biblia en Filipenses 2, del 6 en adelante, tenía una forma. Además, Orígenes lo dice bastante bien, existiendo en la forma de Dios, o sea, un ser espiritual, dejó esa forma y se transformó y cambió de forma y cogió la forma, en este caso, humana, en este caso una forma de esclavo, ¿no? Entonces luego dice, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada del alma racional. Bueno, nunca van a explicar nada al mundo trinitario. Simplemente te sueltan esto y tú entiéndelo como tú quieras, ¿no? Lo que viene a decir el concilio de Éfeso del 431, como podéis ver aquí, tendríamos en este caso en la parte negra lo que es un cuerpo humano, pero no tiene ningún tipo de espíritu. Y ahora se le mete lo que vendría a ser el ser espiritual. Un ser espiritual, bueno, realmente es un ángel. O sea, un ser espiritual es un espíritu. En el cielo hay espíritus, son ángeles. Pues bueno, lo que ellos dicen es que al humano, lo que veríamos en Génesis, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo y le sopló aliento, evidentemente nosotros no lo entendemos así. Ellos entienden que Dios le sopló y le metió un espíritu, lo que es un ser angelical. Es lo que dicen que tenemos nosotros, por lo tanto también nosotros tendríamos la doble naturaleza divina. O sea, la doble naturaleza, tendríamos un ser espiritual, por lo tanto naturaleza divina, y lógicamente un ser físico, que sería naturaleza humana. O sea, la unión hipostática también la tendríamos nosotros, ¿no? Que ellos esto no lo van a reconocer según su doctrina, no evidentemente la nuestra. Entonces, el ser inerte, que es un cuerpo físico, inerte, sin pensamiento, no tiene absolutamente nada, se le mete un espíritu y ese es el yo pensante, ese es el que toma las decisiones, ese es el que dirige este cuerpo, vamos, como viene siendo, por ejemplo,
estos superhéroes que se ponen un caparazón, ¿no? Como el superhéroe ese que va de rojo, que de repente se le mete uno y empieza a mover, pues ese es el caparazón, ¿no? Como decía incluso Carlos Velón, ¿no? Que la carne de Cristo era un caparazón, si realmente era eso. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué dicen ellos que realmente Jesús no fue un humano como somos nosotros desde el punto trinitario? El mundo trinitario te dice lo siguiente: nosotros se nos forma un cuerpo, se nos mete un espíritu inmortal. Jesucristo no se le formó un espíritu inmortal. Tendrían un problema muy grave, porque entonces, ¿qué es lo que vino? Si tienes que crear un espíritu inmortal, ¿qué es lo que vino? Y si reconocen que era un espíritu inmortal, ¿de dónde salió ese espíritu inmortal? Porque en el cielo solo hay un Dios espíritu. Por lo tanto, si ese espíritu, que era lo lógico, como le decía el noviete de Agustín de Hipona cuando le dice, oye, ¿y por qué no vino ese único ser, ese único espíritu, y solo una persona de ese único espíritu? Y Agustín no es capaz de explicárselo a su noviete, ¿no? En las cartas de Agustín de Hipona con su novio. No es capaz de explicárselo. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si hay un solo ser espíritu, ese solo ser espíritu fuera el que se hubiera mezclado con la naturaleza humana. Pero no, sale algo que no sabemos muy bien lo que es. Y si ahora hubieran reconocido que Jesús se le crea un alma humana, o sea, un espíritu, pues tendríamos un ser espíritu creado más un cuerpo de carne creada. Más luego tendríamos lo que fuera Jesucristo, que ya no sabríamos ni lo que es. Serían tres cosas por ahí. Claro, ellos no lo reconocen. Entonces, sería lo siguiente. Es como coger un muñeco con pilas, seríamos nosotros, y coger un muñeco con batería. Esa es la hipótesis que esta gente marca. Bueno, resulta que Jesús no es como nosotros, sino de otra manera. No se le crea, o sea, no se le mete un espíritu inmortal cuando se va a desarrollar el feto, sino se mete otra cosa, pero no vamos a saber nunca lo que es. Porque ¿qué era eso que era en el cielo si Jesús solo era parte de un solo ser espíritu? El tema es complicado. El tema es complicado porque resulta que es mucha filosofía, mucha estupidez que el Trinitario te muestra, pero nunca te va a explicar. De hecho, no son capaces de explicarte qué es lo que era Jesús en el cielo. Tendríamos cuerpo inerte, un solo cuerpo inerte, ¿vale? Que no tiene nada, ni pensamiento, ni nada, que es lo que ellos dicen que muere. Lo que no entiendo es cómo puede tener dos voluntades un cuerpo inerte, pero bueno, porque dicen que Jesús tenía una voluntad y su cuerpo inerte tenía otra voluntad. Incluso, claro, para tener voluntad tienes que tener un pensamiento propio, tienes que tener un pensamiento crítico. Bueno, pues tendríamos un cuerpo inerte, ¿vale? Con su pensamiento crítico, y tendríamos en este caso también un Jesucristo que no sabemos muy bien lo que es, que se metió ahí con otro pensamiento crítico. Dos pensamientos críticos, dos voluntades, dos pensamientos, pero eso sí, lo único que le da al ser humano pensamiento, en este caso sería el ser espiritual, que es lo que le da la vida. Pero bueno, no podemos exigir mucho del mundo trinitario, tenemos que intentar llegar a las conclusiones, y el que lo quiera aceptar que lo acepte, y el que no, no, no. Entonces, en el cielo tendríamos un solo ser, como podéis ver en esta fotografía. Dios es un solo ser, solo uno, no hay más, pero Jesucristo sería una emanación eterna, como decían los gnósticos, pues que sale del Padre. Problema, que la Biblia dice que el Padre es un espíritu. Si el Padre es un espíritu, pero Jesucristo no es un espíritu, porque un espíritu al final sería lo que ellos creen, un alma inmortal. ¿Qué es lo que salió del Padre? No, una generación eterna estaba con el Padre. Bueno, primero no salió, porque no puedes separar a esa sustancia, a esa única esencia. Bueno, ¿qué es lo que salió, pero que nunca salió, que era eterno? Un espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué era? Una emanación. Es lo único, lo que enseñaban los gnósticos. Realmente, el mundo gnóstico es el que ha podido explicar un poco mejor lo que la Biblia ni los cristianos primitivos fueron capaces de explicar. Y ahora llegan en el siglo IV y empiezan a entenderlo. Bueno, vamos a hacer un poco un resumen, porque sé que esto es complicado, es filosofear demasiado, no se puede usar la Biblia, esto es incomprensible totalmente, es algo que simplemente se aceptó en el siglo IV por el mundo gnóstico, por el mundo valentiniano, y que hoy día pues la cristiandad trinitaria ha aceptado como dogma de fe. Tendríamos, primero, Dios es de la misma esencia, sustancia, de la misma naturaleza, y te lo dicen y te lo repiten y te lo vuelven a repetir. Yo aquí debatí con una persona pues que era un poco ignorante, que me va dejando mensajes por YouTube, y cuando le hago la pregunta de qué es, que me diferencie qué es una esencia y qué es una sustancia, no es capaz. No es capaz de diferenciármelo. Porque cuando le pregunto qué es una esencia, porque son de la misma esencia,
O qué es ser una esencia, qué es ser un ser, no es capaz de explicarlo, se va para un lado, se va para el otro, me termina insultando y termina desapareciendo, ¿no? Bueno, tendríamos una esencia, un solo ser o entidad, espíritu. O sea, un solo ser. Esencia es un solo ser. Son de la misma esencia, son del mismo ser. Solo hay un ser, que sería lo que vemos abajo. Un solo ser. Por eso, cuando yo le decía a este ignorante que debatí con él, le digo, bueno, entonces, cuando dice que todos los ángeles se inclinen ante él, ¿ante qué ser se inclinaban? Si solo hay un ser. ¿Ante qué esencia se inclinarían? A ver, si tú le dices, si el padre le dice, inclinaros ante él, ¿ante qué esencia se inclinarían? Y no fue capaz de contestar. ¿Por qué? Porque si solo hay una esencia, siendo un ángel, pues se inclinarán ante esa única esencia. Claro, yo le pregunté ante qué ser y ya no fue capaz. Incluso terminó reconociendo que eran seres diferentes, aunque luego los une, se puso a hablar de adoración porque no era capaz, evidentemente, de desarrollar una tesis porque no tiene ni pies ni sentido. Les haces esas preguntas y no saben, ¿no? Sustancia. Bueno, vamos a leer primero, antes de seguir, lo que es sustancia, según Agustín de Hipona, ¿vale? Porque aquí es que se lía mucho el mundo trinitario, unos te dicen una cosa, otros te dicen otras. Dice Agustín de Hipona, porque si en Dios el ser es el subsistir, se identifican, no se han de imaginar tres sustancias, como no se dicen tres esencias. Y siendo para Dios una misma realidad el ser y el saber, no se dice que haya en él ni tres esencias ni tres sabidurías. Bueno, hará voluntades si las hay, y para tener voluntad tendrás que tener por lo menos sabiduría. Ahora ya sí, Jesucristo tiene dos, el Padre tiene una y el Espíritu Santo tiene otra, ahora tienen cuatro, Agustín Hipona. Es que esto ha evolucionado, desde que estabas tú tonteando con tu noviete, ha evolucionado un montón la Trinidad. Dice, no se dice, y dice, y como en Dios se identifica el ser y el ser de Dios, no está permitido decir tres esencias o tres dioses, así como la palabra esencia se deriva del verbo ser, que es lo que no entiende el Rafaelito, el que me deja mensajes, el término substancia trae su origen del verbo subsistir. Si dijéramos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, pero son tres esencias, diríamos que son tres seres diferentes, tres dioses, es lo que está diciendo Agustín Hipona, ¿vale? Pero que sean de la misma esencia no implica que, porque la gente, el trinitario medio, bueno, o casi todo el mundo trinitario dice, tú y tu Padre sois de la misma sustancia, sois de la misma esencia. Sí, vale, lo que tú digas, pero somos seres diferentes, somos sustancias y somos esencias totalmente diferentes. No estamos embutidos en uno. Entonces, lo que está diciendo Agustín de Hipona es lo que cree el mundo trinitario. La palabra esencia viene de ser, un solo ser, no tres seres, no tres esencias. Uno, la foto de abajo que vemos, una sola esencia, un solo ser. Cuando habla de sustancia, él dice subsistencia, que subsisten juntos. Bueno, hoy día algunos trinitarios te dicen que la palabra sustancia, pues lo que viene siendo es como la esencia, ¿no? Como el ser. Somos de la misma sustancia. En este caso, los humanos nuestra sustancia es la física. La sustancia, en este caso, del mundo espiritual es espiritual. Sería eso, ¿no? Pero bueno, subsistencias que subsisten en el mismo ser. Bueno, vale. Según Agustín de Hipona, hoy día no lo tenemos muy claro porque ellos no son capaces de explicarte esto. Y cuando vas a hablar con ellos, se te cogen y salen corriendo, te dicen que no lo entienden o que el que está diciendo absurdeces eres tú. No, es tu doctrina, pero tú no la quieres desarrollar cuando yo te hago preguntas. Y luego tendríamos que es de la misma naturaleza, ¿vale? Bueno, naturaleza es espíritu. De hecho, siempre cuando te llega el trinitario medio y te dice, bueno, resulta que un elefante da elefantes, un conejo da conejos, un perrito da perritos, un dios da dios, ¿no? Sería eso, ¿no? Bueno, un espíritu da espíritus, sería eso. Por eso es de la misma naturaleza. Bueno, Jesús ya no tiene la naturaleza divina, ahora tiene una naturaleza física, entremezclada un poquito con todo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te dirían? Bueno, daría igual, ellos solo ven a un solo ser formado por tres personas, con tres cabecitas, una para un lado, otra para otro. Personas diferentes, con opiniones diferentes, aunque Agustín de Hipona decía que la misma sabiduría, no, sabiduría diferente, el padre sabe una cosa, el hijo no lo sabe, el hijo en el mismo ser tienen a uno que coge y se subordina al otro, aunque el trinitarismo verdadero no reconoce la subordinación, solo lo hacen cuando debaten con nosotros, porque tienen que reconocer la subordinación bíblica. Y te hablan de la actividad económica, pero tú cuando vas
a la esencia real de la Trinidad, desde sus raíces, te dicen que no, que el subordinacionismo es falso y que Jesucristo realmente no se subordina al Padre. Bueno, ellos tienen un solo ser que se subordina. Imaginaros vosotros, yo soy un solo ser. Bueno, pues yo tengo a uno dentro de mí, somos tres, y resulta que yo, uno se me subordina a mí, el otro, cuando se subordina a mí, el otro sale de mí. Bueno, es lo que es el mundo trinitario. Simplemente es una broma, ¿no? Un solo ser de tres personas. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que uno se sienta a la derecha del otro. Pero claro, ellos no pueden verlo así, lo verán de manera metafórica, simbólica. Entonces, no sabemos muy bien todavía qué es lo que vino Jesucristo, de dónde vino Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dicen que sale del Padre, que estaba dentro del Padre, pero no era un espíritu. No era un espíritu, porque en el momento que digan que es un espíritu y el Padre es un espíritu, son dos espíritus diferentes. Si son dos espíritus diferentes, son dos esencias diferentes. Por lo tanto, dos seres diferentes, dos dioses. Les guste o no les guste. Por eso ellos no dicen nada. ¿Qué era Jesús? Una emanación. ¿Qué es una emanación? Una persona. Como hablando yo una vez con un católico, le decía, bueno, dímelo, que es una esencia. ¿Qué entiendes tú por esencia? Bueno, vamos a hablar de persona. ¿Qué entiendes tú por persona? Venga, vamos a hablar de sustancia. ¿Qué entiendes tú? Claro, era imposible tener una conversación con una persona que, como no te puede decir lo que es cada cosa, pues se tiene que empezar a decir, bueno, dímelo tú y a ver si poco a poco te voy dando la vuelta a alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces tendríamos un solo ser, ¿vale? Y de ese único ser, de ese único solo ser, resulta que sale algo que no es un espíritu. Y eso que sale, que no sabemos qué es, que es una emanación. La única manera de entenderlo es desde el punto de vista gnóstico, que sería una emanación eterna, un eón eterno. Lo que sale realmente del Padre es un eón eterno, una emanación. Y eso es lo que se mete o se forma junto con lo que es la carne del que sería Jesús, del Jesús creado, pero en vez de en el día de su bautismo, en el vientre de María. Se une ese eón con María. Eso es lo que enseña realmente la Trinidad. Y ahora resulta que Jesucristo, cuando resucita, ¿vale? Porque ese eón, aunque ya no se puede separar las dos naturalezas, ese eón, cuando muere el cuerpo, ese eón se va a predicar a los espíritus encarcelados en prisión. Por eso habéis estado viendo en vídeos que está haciendo Matías, estos ignorantes del canal de Quasimodo, y no sabían, no conocían este texto de 1 Pedro 18 y 19. Y dice, no, si nosotros no creemos que fue a predicar a los espíritus en prisión, sí lo creéis. El mundo trinitario te enseña que mientras estuvo muerto o solo la carne murió, porque por ti, trinitario, solo muere una carne, se fue a predicar a los espíritus encarcelados en prisión. ¿Quién? Un eón, una emanación, un ser espiritual, no, porque Jesús no es un ser espiritual, es una emanación, un eón, y ese eón se fue a predicar, porque ellos no son capaces de decir que eso, en todo caso, sería un espíritu. Luego ese eón vuelve al cuerpo de Jesucristo, porque es la única manera, y si no, explicarme qué es lo que sale, lo que entra de Jesucristo. Ahora se lleva a Jesucristo, bueno, ese eón que es Jesucristo, se lleva con el cuerpo humano al cielo y se vuelve a meter para que sigan siendo la misma esencia, se vuelven a meter en ese único ser, porque Dios es una sola esencia, donde subsisten tres personas. En este caso, una ya tiene hasta un cuerpo, pero el Espíritu Santo es una emanación. O sea, el Espíritu Santo no tiene cuerpo, porque no es un cuerpo. El único que sabemos que no pueden negar, y ellos te lo dicen, que el Padre es un espíritu, porque lo dice Juan 4, 24. Dios es un espíritu. Dios realmente sería el envoltorio de ese único ser, de esa única esencia. Y luego tiene dos emanaciones. Una que ahora se ha llevado un cuerpo físico al cielo. Y está todo formado en el único ser. Cuando vas al cielo, tú no vas a ver a Jesucristo, que es lo que les gustaría a ellos. ¿A quién vas a ver? Vas a ver a ese único ser. A Jesucristo no lo vas a ver. Porque si ves a Jesucristo, será porque no forma parte de ese único ser. Al menos que ese único ser ahora sea Jesucristo y la emanación se haya convertido el Padre. El Padre se haya metido para adentro y lo que veas, en este caso, solo sea a Jesús. Esta es la doctrina de la Trinidad. Esto es lo que enseña esta gente. Tú cuando intentas razonar, meditar, no son capaces. Esta es la barbaridad del mundo de la Trinidad. Esta es la barbaridad. O sea, ellos realmente, y por eso no pueden concebir al Padre. ¿Por qué? Porque ¿qué es el Padre? Ahora solo tiene un Dios humano. Y realmente ese Dios humano está a la derecha de Dios. Pero eso sí, está a la derecha, pero es un solo ser, es una sola esencia. O sea, está a la derecha, pero no está. Coge el rollo de la mano derecha del Padre, pero no lo hace porque realmente está en el Padre.
se sienta en el trono del Padre porque el Padre le deja, pero resulta que es su mismo trono, porque solo hay un trono según ellos. Aunque el trono, Jesús se sienta en su trono a la derecha del Padre. Pero como le dice que le permite sentarse en su trono, pues ellos ya ven que es el mismo trono. Estas son las barbaridades de estas personas. Estas son las barbaridades de estas personas. Así que si eres trinitario, explícame qué es lo que salió, en este caso, de tu único Dios, de tu única esencia. Y por cierto, cuando sale este puntito, que sería Jesucristo, esta emanación, este on, el único ser arriba que se quedó, con dos, se quedó con dos. Y el tercero se fue por ahí a dar una vuelta. Y entonces tendríamos un solo ser arriba de dos. O sea, durante 33 años hubo un solo ser de dos. Y durante desde que se crea la Tierra hasta o desde la eternidad hasta que Jesucristo muere o hasta que Jesucristo viene, sería un solo ser de un solo espíritu, que sería el Padre, con dos emanaciones o dos eones, ¿no? Que era lo que enseñaban los gnósticos. Y ahora resulta que el Dios de Deuteronomio 6.4 era un solo Dios, que era un solo espíritu, formado por tres personas, pero dos de ellas no son absolutamente nada, son eones o emanaciones, porque no son espíritus independientes, sino serían tres esencias. Y ahora resulta que muta ese Dios y ahora es una sola esencia, espíritu, pero eso sí, tiene un ser humano también dentro. Y luego vas al catecismo, por ejemplo, cuando vamos a los dogmas del metodismo, como leí hace poco, y te dicen, Dios es un espíritu. Ahí, con dos narices. Dios es un espíritu. Pero ¿cómo va a ser un espíritu? Si tienes un ser humano también. Y si Dios es un espíritu, ¿ese espíritu quién es? Porque si hay un Dios espíritu, otro Dios espíritu, Dios espíritu, como dice Agustín, serían tres esencias. Serían en este caso tres dioses. Y algunos todavía, en su ignorancia, te dicen que es como tres bolis juntos. Pues si son tres bolis juntos, serían como tres espíritus juntos. Por lo tanto, tres esencias, en este caso, tres espíritus. Por lo tanto, tres dioses. Por mucho que los unas. Y además no estarán tan unidos cuando uno se va por un lado, otro se va para el otro. Esta es la barbaridad por no haber aceptado la verdad de la Biblia. Simplemente un solo Dios el Padre, evidentemente el único Dios que existía, que en este caso da vida a nuestro Señor Jesucristo, otro ser espiritual que está a la diestra del Padre. Y ese ser espiritual tenía la forma de Dios, pero se deja la forma de Dios y coge la forma de hombre. Y luego Dios le vuelve a dar la vida, una vida espiritual, como un ser espiritual que va al cielo. Pues nada, si alguno es capaz de explicármelo mejor, qué es lo que salió de Jesús, pues bueno, qué es lo que es Jesús, porque ahora tenemos que Jesús nunca fue un espíritu, no fue un alma, porque si Jesús era un alma, o sea, un espíritu, y se mete dentro del humano, tendríamos lo que es un ser humano normal, pero esta vez con un espíritu Dios. Pero ellos no lo reconocen. Te dicen que no. ¿Por qué? Porque Dios no podía tener tres espíritus. Que lo lógico es que hubiera venido a nuestro, o sea, desde su óptica, que Dios se manifestó en la carne, que hubiera venido ese único Dios en tres personas, pero evidentemente, claro, como siempre habla del Hijo, y el Padre está en el cielo. Bueno, trinitarismo, ¿qué podemos esperar del trinitarismo? Si alguien se ha creído esto, pues nada, es su problema. Nosotros, o por lo menos yo desde luego no me voy a creer jamás esto. He intentado explicarlo, pero desde luego es difícil. Creo que es muy, muy, muy difícil llegar a comprender la absurdez de lo que es el trinitarismo. Es simplemente una absurdez que no tiene ni pies ni cabeza. Así que bueno, si algún trinitario se anima y me explica un poco, pero sin decirme que son de la misma esencia, naturaleza y sustancia y que se queda ahí, no, que me explique todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que vino? ¿Dónde estaba eso que vino? ¿Cómo pudo ser engendrado algo que ya estaba dentro, pero que realmente es una persona al igual que el Padre, pero estaba dentro, pero el Padre es una persona, pero también es un solo espíritu, pero el Hijo estaba dentro, salió dónde cuando no salió porque estaba en el Padre? Bueno, todas esas cosas son las que nos deberían de explicar, pero yo creo que va a ser muy difícil. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo.